Le damos la bienvenida una vez más y continuamos nosotros con nuestro estudio contestando la pregunta, o por lo menos hemos estado intentando de contestar la pregunta: ¿es Jesús el único camino al cielo? ¿Es Jesús el único camino al cielo? Bueno, en ese caso vamos a regresar a la autoridad que tenemos en la palabra de Dios. Es esta palabra en cuanto nosotros tenemos que someternos. Vamos a leer Juan capítulo 14. Y vamos a estudiar versículo 1 al 6, y de ahí lo vamos a saltar al libro de Mateo. Pero vamos a leer la escritura aquí primeramente, Juan capítulo 14, versículo 1 al 6. Dice esto: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, él le dice, os hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez, y él dice, y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Y luego Tomás, uno de sus discípulos, dijo lo siguiente: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le respondió con las siguientes palabras, cuando él le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, escuche bien, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora sabemos que en varios lugares, además de Juan capítulo 14, en versículo 6, no se olvide que estamos en la parte número 4 de nuestro estudio, no se olvide que en varios lugares, además de Juan capítulo 14, versículo 6, que acabamos de leer, donde dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús habló de sí mismo como el único camino al cielo. Ahora, esto sucedió mucho antes que él declaró o hizo esa declaración famosa en Juan capítulo 14. Porque te recuerda que en Juan estamos hablando que el día antes que él iba a ser crucificado, Jesús hizo esta declaración. Pero también mucho tiempo antes de eso, mucho tiempo antes de eso, Jesús mismo había hecho la misma declaración utilizando otras palabras, una metáfora, explicando que la entrada al reino es semejante a un hombre que construye una casa sobre una roca y otra sobre unas arenas. Te quiero mostrar, por favor. Él mismo se presentó como el objeto de la fe en Mateo. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 7, por favor. Y vamos a estudiar qué es lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta 27. Note, por favor, el lenguaje que usa Jesús para asemejar el reino de Dios y la entrada al reino de Dios, cuando Jesús hace las siguientes declaraciones en Mateo capítulo 7, versículo 21-27. Otra vez, la pregunta principal: ¿es Jesús el único camino al cielo? La respuesta es sí. Pero note cómo él lo dice de otra forma, porque en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de todos los líderes religiosos del mundo, en la historia de las religiones, entre comillas, desde el principio del tiempo, si se puede decirlo así, nadie había dicho estas palabras: que yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero en su caminar en la tierra, él entra en un diálogo donde él dice lo siguiente en Mateo capítulo 7, 21 hasta el 27. ¿Tiene su Biblia? Vamos a leer. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Note bien, él declara en versículo 21, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Él usa una metáfora aquí, hablando de que
las siguientes palabras que él va a compartir es cómo es que uno entra en el reino de los cielos. Él dice en versículo 22, muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día? El último día, el día del Señor, el día que preparamos, el día que apartamos de esta tierra para entrar en el reino. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¡Wow! Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartados de mí los que practican las iniquidades. En otra palabra, que utilizan sus propios métodos, mañas, por su propio mérito, sus propias obras para tratar de entrar y ganarse el cielo. Y le dice en versículo 24, para que no vaya mal comprender, él usa un lenguaje que ellos sí habían comprendido en su época, en su tiempo, en su cultura. Y le dice en versículo 24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, le dice, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó y grande fue su destrucción. Note que Jesús habla literalmente cómo entrar en el reino de Dios. Ahora, si es que nosotros reconocemos, si es que nosotros reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, Él es Hijo de Dios, Él es Hijo de Dios, Dios hombre, el Hijo del hombre, Él es Dios propio, y Él dice en versículo 22, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Sabemos que Jesús es parte de la Trinidad, no se puede separar del Padre, el Hijo del Espíritu Santo, no se puede apartar el Hijo del Padre, el Hijo del Espíritu Santo, y no se puede apartar el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Es un hecho imposible. Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Él mismo está haciendo la misma declaración. Cuando él dice en Juan capítulo 14, versículo 6, ¿te recuerdas? Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Jamás en la historia de la humanidad, de este mundo, desde la creación, hemos tenido otra persona a aceptar declaración semejante. Pregunta, ¿es Jesús el único camino al cielo? Esa es la pregunta. Y la respuesta es, mis hermanos, tiene que ser sí.